Los principales actores del movimiento LGBTI en Colombia son gays, lesbianas, bisexuales y transexuales. Los movimientos sociales son un fenómeno sociológico y político producto del desarrollo moderno de las sociedades occidentales industrializadas a partir de lo que Karl Marx denominó la lucha de clases. Rashki defiende el movimiento social como un actor colectivo que interviene en el proceso de cambio social. De los primeros pasos hacia un movimiento social organizado para luchar por los derechos de la comunidad homosexual y que logra visibilización, espacio y reivindicación, la información disponible es limitada. Sin embargo, se presenta aquí un acercamiento a estos orígenes. Uno de los primeros grupos de los cuales se tiene información, aunque muy escasa, es el denominado Los Felipitos, surgido en la década de los 40 en Bogotá. Sus integrantes eran hombres homosexuales, pertenecientes a la clase alta. Sus reuniones eran clandestinas y el objetivo era simplemente socializar. Paralelamente, surgen los primeros bares exclusivos para homosexuales. Fue un grupo de corta duración, no se conoce mucho de sus experiencias. Cuando se realiza el recuento de los hechos que precedieron el surgimiento del movimiento LGBTI colombiano, es ineludible referirse a dos personajes visionarios, revolucionarios desde las ideas y el pensamiento, defensores de los derechos humanos, León Ben-Hur, a Alberto Zuleta Ruiz, líder y fundador conjuntamente con otros individuos del Movimiento de Liberación Homosexual en Colombia, MLHC, y Manuel Antonio Velandia Mora. León Alberto Zuleta Ruiz nació el 18 de noviembre de 1952 en Itagüí, Antioquia. Militó en las filas de la Juventud Comunista de Colombia, la JUCO, activista de diferentes movimientos como el movimiento cultural y el movimiento juvenil. Entre los rasgos que caracterizaban su personalidad sobresalía la jovialidad y la risa como herramienta de resistencia. Una herramienta utilizada por León Zulueta era divulgar sus ideas activistas a favor del homosexualismo y su pensamiento político fue el periódico El Otro. León Alberto Zulueta Ruiz fue atacado en su departamento el domingo 22 de agosto de 1993 en aproximadamente las 6 de la mañana. León Zulueta era blanco de constantes amenazas contra su vida por motivos varios, su homosexualismo, ser de izquierda o simplemente por quien era, un hombre con una ideología de cambio y de amplitud de su pensamiento. Creado en el año de 1976 en Medellín por León Ben-Hur, Alberto Zuleta Ruiz y un grupo de amas de casa de Medellín que conformaban un colectivo. Conjuntamente desarrollaron diversas actividades. En sus movilizaciones utilizaban símbolos como pintas en el corazón y la flor. También fueron autores de consignas tales como ¿qué hace una lengua en tu cama? O familia que caiga sobre ti una lluvia de fuego, ni casados ni en la casa. El líder del movimiento de liberación homosexual en Colombia fue el propio León Zuleta, el cual buscaba la autonomía del cuerpo y del ser, quien para lograrlo desarrolló una estructura revolucionaria para discutir la heteronormativa existente, que fue orientada y establecida por el pensamiento europeo y estadounidense. El 9 de abril de 1977, en la sede de la Biblioteca Cristiana Emmanuel Munier, ubicada en el sector de Chapinero, en Bogotá, se reunió un grupo de homosexuales convocados por León Zuleta Ruiz, con quienes sostenía comunicación por correspondencia. Entre ellos estaban Manuel Antonio Velandia Mora, Manuel Ernesto Rodríguez y Guillermo Cortés. Estas reuniones se llevaron a cabo aproximadamente durante 3 años cada sábado en el mismo punto de encuentro inicial y a la misma hora. Se calcula que el grupo fue conformado por 23 hombres en total, al cual se unió el artista de la danza Leonardo Vidales. Al leer el nombre con el cual se hizo distinguir este grupo de activistas homosexuales, llama la atención la última palabra, gays, y no la utilización del término gays o guys como sería su traducción al español. Esta es una manifestación de la rebeldía de León Zuleta, catalogada como una conducta antinoamericana, al proponer la denominación del grupo de esta forma, tal como suena la pronunciación de la palabra gays. El grupo de encuentro por la liberación de los gays tuvo diferentes fases. Originalmente trabajó con personas que se desempeñaban en las artes, danza, teatro y pintura.
Posteriormente llegaron los intelectuales, cuya propuesta fue la corta duración, debido a que los integrantes jóvenes del grupo no les atraía el alto nivel del debate. Por último, se unieron al grupo jóvenes y docentes universitarios, quienes permanecieron en el grupo de encuentro por la liberación de los gays hasta que los expulsaron de la biblioteca debido a su orientación sexual. Al diseñar el acrónimo del Grupo de Estudio de la Cuestión Homosexual, se suprimió la letra H, que hace parte de la palabra homosexual, quedando Greco como el acrónimo del grupo, en referencia a la cultura griega, en la que el homosexualismo se vivió como una práctica ética y estética, según lo comenta Fernando Alvear, uno de los fundadores de Greco, en entrevista concedida a los investigadores que participaron en el proceso de la escritura del libro de Leones y Mariposas, una historia de vida para los movimientos de la diversidad sexual en Colombia. Bajo la influencia ideológica del GELC y del Greco, surgen diversas agrupaciones en diferentes ciudades de Colombia. Entre ellas figura Instituto Lambda Colombia, fundado en 1982, reconocido por su lucha en favor de los derechos de los homosexuales. Este grupo es reconocido por su producción teórica. El profesor universitario Víctor Hugo Duque estuvo vinculado a este colectivo. En forma simultánea, un grupo de jóvenes se organizó y conformaron el colectivo de orgullo gay, CORG, el cual tomó fuerza en 1986 y se volvió más combativo. Estableció lazos y relaciones con otras colectividades internacionales de homosexuales y lesbianas de otros sitios del mundo. Belandia 2007. En el periodo comprendido entre 1987 y 1991, el movimiento de liberación homosexual colombiano perdió fuerza. Manuel Antonio Belandia Mora era registrado por los medios de comunicación, abordando temas referentes a la homosexualidad, como lo había hecho desde tiempo atrás. En 1978, pero esta vez, aunque sus intervenciones eran representación de los gays, reflejaban más su punto de vista que la voz o manifestación de un colectivo homosexual. Todo comenzó en 1994 cuando la International Gay and Lesbian Human Rights Commission, IGLHRC, le confiere al activista colombiano, el abogado Juan Pablo Ordóñez, el premio Felipa de Sousa, por su trabajo investigativo sobre homicidios de homosexuales en el centro de Bogotá. La fecha de entrega de este premio coincide con la celebración de los 25 años del suceso de Stonewall, 28 de junio de 1969, en Estados Unidos. Desde ahí le surge la idea a Juan Pablo de hacer un movimiento LGBT en Colombia. Juan Pablo viene a Colombia y propone que se reúnan unos grupos. Se cita a unas personas, unos referenciaban a otros y los invitaban a la reunión. En la primera ocasión se encontraron gran cantidad de personas que no sabían que trabajaban por un tema en común. Entre los asistentes estaban Germán Humberto Rincón Perfetti, Manuel Antonio Belandia Mora y un grupo que se denominaba Omegas, compuesto por hombres y lesbianas, católicos que trataban el tema de la espiritualidad. También acudieron a la convocatoria varios artistas y diseñadores. Este fue el primer intento de formar una asociación de gays y lesbianas formalmente, con personería jurídica. Se habían elaborado los estados, pero a la hora de formalizar la constitución de la asociación, algunos no quisieron firmar y el proyecto se derrumbó. Pero a partir de ese encuentro con esos líderes y personas que trabajaban desarticuladamente, se empezaron a conformar grupos de homosexuales y lesbianas. En Colombia, la importancia de León Benjur Adalberto Zuleta Ruiz y Manuel Antonio Valencia Mora como líderes de la comunidad LGBTI permitieron desarrollar una política especial para ellos. El reclamo de sus derechos se hizo válida en la Constitución de 1991. En las décadas de los 60, 70, 80 y 90 se establece la cultura gay, la cultura homosexual, donde los integrantes decidieron crear su propia identidad y llegar a las demás comunidades con su expresión moral. Con mariposas y leones se representaban, con colores vivos y llamativos. Esto les ha permitido crear su propio terreno, como ya ha pasado en varios países de América Latina, donde ya existen barrios ambientalizados en este movimiento. En la parte económica, la comunidad LGBTI tiene un desbalance,
porque la subcomunidad gay tiene más oportunidades laborales y económicas que las otras subcomunidades como lo son las lesbianas, bisexuales y transexuales. Los estudios dicen que un 90% de la población de estos son trabajadores sexuales. Desarrollaron una cultura y comunidad grandemente respetada por gran parte de la población mundial, pero también fueron fuentes de creación de grupos que practican la gentrificación, que causan daños no solo a personas, sino a una sociedad total, sean o no sean de la comunidad LGTBI, que afectan la economía y el ambiente social de naciones. El movimiento LGBTI colombiano es considerado un movimiento social, gracias a sus antecedentes y además sus acciones colectivas van dirigidos a las demandas y reclamos de derechos. Un reconocimiento a los derechos de homosexualidad frente a la sociedad heterosexual es una equidad de derechos, mejor expresado en una reivindicación de tipo cualitativo. Se organizan conformando redes de acción y sus integrantes son individuos pertenecientes a la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales que comparten los mismos intereses y se identifican con la causa que motiva su movilización. El movimiento de liberación LGBT o movimiento por libre orientación sexual se refiere a un movimiento social en el cual se lucha por la causa de las personas con una orientación distinta a la heterosexualidad, reivindicando los derechos para los homosexuales. El movimiento de liberación LGBT tiene por objetivos el matrimonio homosexual, la adopción, la despenalización de las homosexuales en los diversos países del mundo, como muchos más. Bueno, Geoffrey Player citaba que los movimientos no están limitados a crear nuevas identidades, a gestionar nuevas tácticas. Esto fue lo que hizo que los principales líderes a nivel mundial, además que en Colombia también, decidieran expresar su ideología, mostrar su cultura e intereses sobre la sociedad para establecerse firmemente en la realidad y en el reclamo de sus derechos. Durante el desarrollo de esta investigación se pudo evidenciar que el proceso organizativo del movimiento LGBT colombiano tuvo su propio ritmo y mostró periodos de estancamiento en los cuales parecía que fuese a desaparecer. Se requirieron personas con iniciativa, carácter de líderes y capacidad de convocatoria para que produjeran una revolución de ideas y conceptos. Los logros del movimiento se pueden evidenciar en los pronunciamientos de la Corte Constitucional, pero se requiere un seguimiento para establecer si las instituciones y funcionarios del Estado colombiano respetan y dan cumplimiento a la jurisprudencia emanada y se convierten en un obstáculo más que deben superar los integrantes de la comunidad LGBT para reivindicar sus derechos. El objetivo primordial del movimiento, por medio de su acción colectiva, es lograr una transformación cultural respaldada por las leyes, pero es necesario que la sociedad, en el momento de elegir sus representantes ante el Estado, estudien sus propuestas y analicen si estos futuros concejales, diputados, representantes y senadores cumplan con sus deberes y enfoquen sus esfuerzos al crecimiento y avance de la sociedad, tomando en cuenta a las minorías, sin anteponer sus intereses económicos y su agenda religiosa. La comunicación y el periodismo fue una herramienta fundamental para la comunidad LGBTI en el desarrollo de construirse como un movimiento. Ponemos de ejemplo a Manuel Antonio Velandia Mora y a León Benrún a Alberto Zuleta Ruiz, que en compañía de amigos crearon una revista y un periódico, Ventana Gay y El Otro, los líderes a lo largo de la organización social en Colombia. Para concluir, el enfoque está en saber lo que ha vivido esta comunidad, aún antes de que llegara a Colombia, qué tanto ha vivido, qué tanto tiene para enseñar y a dónde quiere llegar. La mayoría de la sociedad colombiana tiene esta problemática, en donde tiene una mente conservadora pero abierta al cambio. Deciden hacerse esas preguntas. Muchos encuentran respuestas correctas, otros no. Un movimiento que sigue creciendo poco a poco a grandes pasos y con acciones colectivas que hacen ganar nuevas perspectivas. Aún existe la falsa creencia de que las personas pertenecientes a la comunidad LGBTI necesariamente deben ser líderes, luchar por la igualdad de los derechos entre los LGBTI y los heterosexuales, además de hacer pública su orientación sexual, o que las personas que apoyan a la causa de la lucha de la comunidad
son necesariamente homosexuales, lesbianas, bisexuales o transexuales. Esto se debe desmitificarse, porque corta la participación y el apoyo del movimiento.